Claudio, muchas gracias por compartir este espacio con Minuto 60. Eh, Tú has sido una de las personas que ha dado a conocer la historia de Armero desde las voces de las víctimas, precisamente porque viviste lo que pasó en noviembre de 1985. Quiero darte la bienvenida y quiero que nos cuentes, al cumplirse 40 años de lo que fue esta tragedia, ¿qué piensas? Bueno, Catherine, me ha sorprendido este año todo lo que ha salido, ¿no? Yo espero que nunca se olvide lo que ha ocurrido. A través de los medios ha habido mucha difusión, pero desafortunadamente allá cada vez el abandono sigue igual. Yo recuerdo cuando la primera vez que fui, eso fue más o menos, eso fue en noviembre. Yo fui más o menos entre marzo, abril del 86, Armero, y con mi memoria podía reconstruir todo lo que quedó. O sea que habían quedado muchas casas. Recuerdo una fuente por la que siempre pasaba antes de ir al colegio en el que estudiaba. Y 6 años después, cuando regresé, ya habían menos edificaciones. A los siguientes, no sé, 4 años, yo no voy tan a menudo, ya habían menos. Y tú vas ahora y ya no hay nada. Hay personas allá, como Iván Darío, que ha hecho una gran labor, casi pues como decimos coloquialmente, con las uñas para preservar la memoria, pero es muy difícil, ¿no? Se han robado las baldosas, es muy triste ver lo que ha pasado cuando habían dicho que era un camposanto, ¿no? Entonces, para mí creo que 40 años después lo más importante es poder preservar la memoria, porque esta era la tercera vez que ocurría una tragedia en Armero. Obviamente en esa época era un pueblo mucho más pequeño, entonces la magnitud no fue de la tragedia que ocurrió en el 85. Claudia, contémosles a las personas que no conocen su historia. ¿Usted qué estaba haciendo ese día? ¿Cuántos años tenía? Sobre todo porque en esa época hubo 8.000 niños que perdieron la vida, niños y niñas, en medio de todo este barro que cayó y hizo desaparecer a Armero. Yo tenía 11 años, estaba en casa, estaba durmiendo, nos acostamos muy temprano porque ese mismo día fuimos con mi papá a Lagunilla a ver el río y estaba muy crecido y las personas que vivían cerca decían cómo estaba llegando mucho barro, muchos árboles, piedras, había una piedra enorme. Entonces, mi papá tenía conocimiento de las dos inundaciones anteriores, o muchas no de esta magnitud, que habían habido antes y él estaba muy asustado. Entonces, esa noche nos acostamos temprano con la idea de irnos al otro día. ¿Y qué pasó? ¿Qué evitó? ¿Cómo fue no poder irse? Pues mi papá tenía negocios, ¿no? Tenía entre esos una tipografía y un restaurante. Su sueño era venir a Bogotá, aliarse con otra persona de otra tipografía, grande en Bogotá. Él tenía unas máquinas que él había diseñado y entonces pensaba vender el restaurante, pero a raíz de las alarmas del volcán no había podido vender. Entonces, claro, irnos no era tan sencillo por los negocios de él, pero pues el miércoles se tomó esa decisión cuando fuimos, ya a él no le importa, dejó el cierro y nos vamos. Pero pues nadie se imagina que justo ese miércoles iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. ¿Cómo fue sobrevivir en medio de todo ese barro? Y yo recuerdo, para las personas que nos ven, hace un par de años yo le hice una entrevista también a Claudia, y recuerdo que además de Claudia, muchas personas en Armero decían pues que la mayoría de las cámaras se centraron en Omaira en ese momento, pero pues habían muchos más niños solicitando ayuda alrededor. Cuéntenos un poquito de cómo fue esperar a que los ayudaran. Mm, había mucha incertidumbre, ¿no? Eso fue un miércoles a las 11 de la noche aproximadamente. A mí me rescataron hasta el viernes, tipo 3, 3:30 de la tarde. Lo sabía porque preguntaba, ¿no? Porque uno ahí en medio del barro no sabía qué día era, cuánto tiempo había pasado. Habíamos pocos sobrevivientes en el sector que quedé. Yo calculo cuando volví que era unos 200 metros de donde vivía, más o menos, que me arrastró hacia el Serpentario. Calculábamos los que habíamos sobrevivido ahí, que habíamos sido cuatro. Entonces, inicialmente, ese chico se fue a buscar ayuda, la otra chica, no sé, perdió el sentido, no volvimos a saber de ella y solo nos rescataron a dos. El resto de personas eran solo muertos, gente desmembrada, era fuerte, muy fuerte.
Era raro, ¿no? Porque veíamos pasar helicópteros, pero como todo era gris, incluidos nosotros, no nos pasaban y no nos veían. Entonces temíamos pasar otra noche más ahí. Hacía mucho frío, aunque Armero era caliente, las temperaturas eran muy altas, de más de 30 grados, hacía mucho frío, que pues habían partes como del descongelamiento del volcán, que eran fríos y a partes muy calientes, que quemaban. Entonces era de zozobra, de incertidumbre, de preguntarnos qué pasó con mis papás, pero yo siempre pensaba que si yo había sobrevivido, ellos habían podido sobrevivir, porque eran más grandes. Pero bueno, no fue así. ¿Cómo han manejado el proceso de perdonar? Porque he sabido que las personas que ayudaron, algunas ayudaron cuando estaban en medio de la tragedia, pero otros se aprovecharon de la situación. Y además, digamos, de no haber escuchado las alertas por parte del Estado, que ustedes se sintieron solos. ¿Cómo ha sido este proceso? Y después de 40 años de haber visto y ya ver desde afuera, ¿hay algún tipo de rencor? ¿Cómo es volver a recordar esto? Es muy fuerte, Gater, es muy fuerte. Yo a los 30 años, hace 10 años, hice una exposición museográfica en la Casa del Tolima. En esa época estaba en La Macarena, esta casa, y fue una experiencia impresionante. Yo había tratado de hacerla para los 25 años y no pude, precisamente por lo que me acabas de decir, ¿no? Darme cuenta de toda la negligencia que se presentó frente a eso, darnos cuenta que yo tengo un documento todavía en donde destituyen al gobernador de entonces porque la orden de evacuación se quedó en su escritorio. Y cuando te das cuenta de eso, duele mucho. Y cuando entrevistas a la gente y te dice, a la gente que estaba más grande que yo, en ese entonces decían, es que nos enterraron vivos, otros dijeron, es que fuimos cortina de humo de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, para que todas las miradas se fueran hacia lo que había pasado en Armero. Otros decían, es que salía más barato enterrarnos vivos que evacuarnos. Entonces, escuchar eso, uy, fue muy fuerte para mí, fue muy fuerte, no pude. A los 25 años que quise hacer esa exposición, al aniversario de los 25 años del Almero, no pude. No, me desmoroné, fue terrible. Entonces, bueno, ya ahí con terapia, con muchas herramientas que he adquirido a lo largo de mi vida, logré hacerlo para los 30 años sin decir que hubiese sido fácil. De hecho, cuando grabé los videos de la promoción de la exposición, era horrible. Se me hacía un nudo en la garganta, me ponía a llorar, sentía rabia. Eran como muchas emociones encontradas. Pero entonces yo pensé, ¿no? Pensé, ¿cuál es el propósito de hacer esta exposición? Mi propósito era hacer un duelo, cerrar por fin ese duelo. Porque quizás lo que mucha gente no sabe, y quiero reiterar porque también durante la exposición mucha gente me decía, pero yo hacía las visitas guiadas, la mayoría de las visitas guiadas las hacía yo. Entonces me decían, pero ustedes les dijeron que se fueran y mucha gente dice que ustedes no se fueron por no dejar las cosas. Les dije yo, nunca ocurrió así. Primero nos decían, pónganse pañuelos húmedos en la boca, a los niños, tranquilos que no va a llegar hasta acá. Cuando hice la investigación, en El Espectador, en El Tiempo, había mucha gente, o sea, digamos expertos, había un italiano, canadienses, vulcanólogos expertos, que decían que ahí podía pasar algo grande, y más con los antecedentes que había, y teniendo en cuenta que ya la población no eran de 1.000 personas, sino era de cerca de 30.000 personas. Según el censo, creo que eran, el último censo, creo que eran unos 29.000. Entonces, sí, surge mucha rabia, mucha impotencia, pero finalmente, mm, no sé si las personas que hicieron eso tienen algún tipo de nivel de conciencia, digámoslo así. Yo a veces me pregunto, ¿podrán dormir tranquilos? Bueno, yo me dedico a temas de yoga, ¿no? Y entonces digo yo, bueno, así fueron las cosas y cada cual cargará con lo que tenga que cargar. Entonces eso me da paz y hacer la exposición, hacerles como un entierro simbólico a mi familia y a otras familias palmeritas, ¿no? Fue para mí algo, me dio paz, porque el que no veas un cuerpo, el que no puedas hacer un ritual, hace que esto se hace eterno, es un duelo eterno. Entonces muchos palmeritas me escribían que cómo había hecho si ellos seguían
muertos en vida. Entonces, para mí eso fue algo simbólico. Logré concentrarme más allá de también de todos los robos que se presentaron. Por ejemplo, con la Cruz Roja también de Ginebra donaron como 100 millones de pesos. También tengo un documento de eso. Y esas ayudas no llegaron, se convirtieron en camionetas LUC que llegaron a cualquier parte del país, menos a las ambulancias que debían llegar a Armero y a, y a Armero y a la otra población de Murillo. Entonces, bueno, es muy doloroso saber eso, pero también desafortunadamente es como la realidad de nuestro país, ¿no? Quizás hemos naturalizado la corrupción, quizás. Ahora, ¿cómo harán esto en estos 40 años? ¿Ustedes se van a volver a reunir? ¿Tienen algún tipo de encuentro? Porque pues entiendo que lo importante es recordar y no olvidar. Sí, yo no voy a ir, este año no pienso ir. Siempre hay reuniones, o sea, siempre hay encuentros para el 13, ¿no? Hacen, pues lo que usualmente se ha hecho es el, que sueltan muchos pétalos de rosas, las misas, hay mucha gente que va, que se reúne. Mm, Cuando yo hice la exposición estuve mucho más cerca de la gente. Del resto estoy en un grupo de WhatsApp de difusión que lidera Francisco González, de la Fundación Armando Armero. Y estoy ahí como escuchando, leyendo. Ahora estoy concentrada en escribir un libro. No alcancé a sacarlo para este año porque fue otra catarsis. La primera fue la exposición y ahora estoy con el libro. He leído muchos libros que hablan sobre Armero, eh, de todo, bellísimos, que me han hecho como recordar los lugares que vivía, ¿no? El parque, el Tibolí, el Club Campestre, etcétera, ¿no? Como muchos lugares que habían que recordaba, pero a través de esos libros he recordado más, pero que yo tengo uso de razón de alguien que haya escrito, que haya vivido la tragedia, creo que solo hay uno. Entonces estoy concentrada en escribirlo y espero poderlo ya lanzar el próximo año. Claudia, hablando de la Fundación Armero, no sé, ¿se han presentado algún tipo de noticias de encontrar a alguno de esas personas o de esos niños que fueron raptados en esa época? Sé que se han encontrado algunas familias y que hay aquí en el Paraguay, que hay, yo cerca del Paraguay, está la fundación, ay, ahora no me acuerdo, Lina, sí, que él toma muestras de sangre y uno puede ir para hacer los match del tipo de sangre, pero él sigue luchando todavía por eso, es muy difícil, porque primero han pasado muchos años, segundo, no hay una información, ¿no? Como todo es como, no, ese libro no existe, porque hablan siempre de un libro rojo, unos dicen que sí existe, otros dicen que no existen, que ese libro no es cierto, entonces sé que siguen todavía dando la pelea en ese sentido. Listo, Claudio. Pues muchísimas gracias por este tiempo para Minuto 60. Para las personas que quieran escuchar más los detalles de la historia de Claudia, hay un podcast en el que lo entrevistamos y lo vamos a compartir precisamente en nuestra página de minuto60.com, porque pues está toda la parte narrativa y también lo que vivió Claudia de una manera mucho más específica. Muchas gracias y pues acá Perfecto. seguiremos haciendo estos registros para recordar lo que sucedió en 1985. Gracias, Catherine.